¿Te has preguntado alguna vez por qué las estaciones cambian? ¿Qué misterios se esconden detrás de ese ciclo eterno de primavera, verano, otoño e invierno? La respuesta está en la mitología griega, en la poderosa historia de Deméter y Perséfone. En esta historia descubrirás el origen de las estaciones, y lo más importante, el inconmensurable poder de una madre. Sí, porque detrás de cada flor que florece y cada hoja que cae, hay un mito que nos habla de amor, sacrificio, y la lucha por recuperar lo que más queremos. ¿No es fascinante? Pero, espera, esta historia va más allá de ser una simple leyenda. Es un reflejo de cómo enfrentamos nuestras propias batallas y cómo el destino, a veces, nos arrebata lo que más amamos solo para devolverlo de una forma diferente. ¿Quieres saber más? En Mitología sin Fronteras, te sumergirás en un viaje lleno de dioses, titanes y profecías, donde cada detalle nos enseñará algo valioso sobre la vida, la muerte y el renacimiento. Así que, antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte estas fascinantes historias. Porque una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás. Deméter. Esa diosa que quizá no muchos conocen en detalle, pero cuyo poder influía en la vida cotidiana de los antiguos griegos. Ella era la diosa de la agricultura, la fertilidad y las cosechas. Imagínate un mundo donde las estaciones, los ciclos de cultivo, dependieran directamente del estado de ánimo de una sola diosa. Sí, tal era el poder que poseía Deméter. En su presencia, los campos florecían y las cosechas prosperaban, pero si se ausentaba, la tierra se volvía estéril. Para los griegos, su mito era más que una simple historia. Era la explicación de cómo funcionaba la naturaleza misma. Los antiguos griegos rendían homenaje a Deméter de maneras muy prácticas. Por ejemplo, realizaban rituales al inicio de cada temporada de siembra, para asegurarse de que ella los bendijera con abundantes cosechas. Hoy en día, podríamos pensar en cómo nuestras vidas también dependen de los ciclos naturales, aunque lo olvidemos entre la modernidad. Piensa en la sensación de comer una fruta en temporada, cuando está en su punto perfecto. Así se sentía estar bajo el favor de Deméter. Su papel no solo se limitaba a los campos y cosechas. Ella también representaba la abundancia, el sustento y, de alguna forma, el cuidado materno que la tierra ofrece a sus habitantes. La conexión con la tierra y los alimentos era sagrada. En la mitología griega, Deméter se alzaba como una diosa poderosa y a la vez maternal, capaz de nutrir a los seres humanos con los frutos de la tierra. No es casualidad que su culto fuera tan fuerte en los pueblos agrícolas, donde las cosechas representaban la vida misma. Pero claro, el papel de Deméter en la mitología va más allá de las cosechas. Ella es también un personaje marcado por lazos profundos con su familia, especialmente con su hija Perséfone. Y es allí donde se inicia una de las historias más conmovedoras y llenas de significado de la mitología griega, que conecta la vida, la muerte y los cambios en la naturaleza. Deméter y Zeus, el rey del Olimpo, compartían un vínculo poderoso. De esta unión nació Perséfone, su adorada hija, una joven cuya belleza y encanto eran comparables solo con los mismos dioses. La relación entre madre e hija era el reflejo de la fertilidad y el amor que Deméter encarnaba. Para ella, Perséfone representaba todo lo que la vida tenía para ofrecer: la juventud, la alegría y, sobre todo, el futuro. Los griegos veían en esta conexión una especie de metáfora de los ciclos de la naturaleza. Así como Deméter cuidaba a Perséfone, la tierra cuida de sus frutos hasta que están listos para ser cosechados. En la vida cotidiana de los antiguos griegos, se decía que la cercanía entre Deméter y Perséfone era un recordatorio del amor protector de las madres. Muchas familias ofrecían plegarias y pequeños rituales a estas diosas para pedir la bendición y protección de sus propios hijos. Un ejemplo práctico de esto era la tradición de sembrar flores junto a las cosechas, como un símbolo de la esperanza y la belleza que Perséfone traía consigo. La maternidad de Deméter también simbolizaba la fecundidad de la tierra. Cada semilla plantada en la tierra, cada grano sembrado,
Era visto como un reflejo del acto de amor y protección que Deméter otorgaba a su hija. Los antiguos decían que, así como una madre nutre a su hijo, Deméter nutría la tierra con su presencia. ¿Acaso no es interesante pensar cómo los mitos pueden encontrar paralelos con las etapas de la vida, el cuidado que brindamos y el ciclo de lo que cosechamos? Pero la historia de esta relación no es solo dulzura y belleza, porque como todo en la vida, hay momentos oscuros que ponen a prueba hasta los lazos más fuertes. El mundo de Deméter estaba a punto de cambiar para siempre. Algo inesperado estaba por suceder. Un evento que sacudiría los cimientos de su maternidad y pondría a prueba su verdadero poder. Un día, mientras Perséfone se encontraba recogiendo flores en un campo dorado bajo el sol, la tierra se abrió de repente ante sus pies. De las profundidades surgió Hades, el dios del inframundo, quien la secuestró y la llevó a su oscuro reino. La tierra volvió a cerrarse como si nada hubiera pasado, dejando solo un silencio inquietante. Para Deméter, fue como si le arrebataran el alma. En un instante, la alegría y la esperanza que su hija representaba se desvanecieron. Los antiguos griegos contaban esta historia para explicar el dolor inexplicable de una madre al perder a su hijo. Deméter, sumida en una profunda angustia, recorrió el mundo buscando a su hija. Pero Perséfone ya no estaba en el mundo que ella conocía. La diosa preguntó a todos los dioses y mortales que encontraba a su paso, pero nadie podía darle una respuesta. Era como si la tierra misma se hubiera llevado a Perséfone. Este dolor se reflejó inmediatamente en la naturaleza. Las plantas dejaron de crecer, los campos se marchitaron y las cosechas se perdieron. La mitología nos muestra aquí cómo las emociones de los dioses influían directamente en el mundo de los mortales. Durante este tiempo, Deméter dejó de cumplir con su papel como diosa de las cosechas. La tristeza y la furia consumieron su corazón. Los griegos creían que cuando una madre sufría, la tierra también lo hacía. Por eso, en las épocas de escasez, algunos agricultores realizaban rituales en honor a Deméter, rogándole que dejara de lado su luto y devolviera la fertilidad a la tierra. Este mito era una manera de explicar los ciclos de pérdida y renovación que experimentaban en sus vidas. Pero el rapto de Perséfone no sería el final, sino el comienzo de una búsqueda intensa y desesperada. Deméter estaba decidida a encontrar a su hija, y nada, ni siquiera los dioses más poderosos, la detendrían. La búsqueda incansable de Deméter estaba a punto de desencadenar eventos que afectarían a dioses y mortales por igual. Desde el momento en que Perséfone desapareció, Deméter se embarcó en una búsqueda frenética. Recorrió todos los rincones del mundo, desde los altos picos de las montañas hasta las oscuras profundidades de los valles. Su angustia era palpable, y con cada paso que daba, la tierra reflejaba su dolor. Los campos, que antes florecían con la bendición de la diosa, se marchitaban y morían. La ausencia de su energía hacía que la naturaleza entera se tornara estéril. Los antiguos griegos usaban esta parte del mito para explicar los años de malas cosechas y épocas difíciles. La búsqueda de Deméter era más que una simple travesía. Representaba el sacrificio y el poder del amor materno. Durante su viaje, se dice que Deméter llegó a la ciudad de Eleusis, donde, disfrazada de anciana, fue acogida por una familia. En agradecimiento, ella cuidó del hijo menor de la familia como si fuera suyo. Este gesto simbólico recordaba a los griegos que, incluso en tiempos de dolor, la protección y el cuidado eran formas poderosas de mantener la esperanza viva. Mientras Deméter continuaba su búsqueda, su poder sobre las cosechas se desvanecía. El trigo dejó de brotar, las frutas se pudrieron en los árboles y las hierbas secas crujían bajo los pies de los mortales. Era un invierno largo y desesperanzador, una representación de cómo la tristeza de la diosa afectaba la tierra. Los griegos observaban este mito como una forma de entender los ciclos de la vida. Cómo la pérdida y el dolor pueden transformar todo a su alrededor. Sin embargo, la búsqueda no sería en vano. Mientras los campos permanecían estériles y la humanidad sufría las consecuencias,
Los ojos de otros dioses comenzaron a volverse hacia la situación. El destino estaba a punto de intervenir, y las súplicas de Deméter llegarían a oídos de Zeus. Lo que ocurriría a continuación cambiaría el equilibrio entre la vida y la muerte, dando origen a un ciclo eterno. La tristeza de Deméter se convirtió en un luto tan profundo que afectó al mundo entero. A medida que su pena crecía, el frío y la oscuridad se apoderaron de la tierra. Los días se hicieron cortos, y las noches largas. Los campos quedaron vacíos, cubiertos por una capa de hielo y escarcha. Así nació el invierno, una representación tangible del dolor de la diosa por la pérdida de su hija. Los griegos veían en este mito la explicación de las estaciones, comprendiendo que, al igual que la tierra, la vida tenía ciclos de alegría y tristeza. Durante este período, Deméter se retiró de sus funciones como diosa de la agricultura. Los antiguos griegos creían que su dolor era tan grande que ni siquiera podía mirar la tierra sin recordar a Perséfone. Esta conexión entre la diosa y la naturaleza reflejaba la creencia de que el bienestar de los dioses tenía un impacto directo en el mundo mortal. En sus historias, los agricultores contaban cómo, durante el invierno, los campos esperaban pacientemente el regreso de la diosa y su promesa de vida. El luto de Deméter también se convirtió en una enseñanza sobre el poder de la naturaleza. Cuando los griegos experimentaban inviernos duros y largos, sabían que estaban presenciando la furia y la tristeza de la diosa. Para muchos, esta historia servía como recordatorio de la importancia de respetar los ciclos naturales y de ser pacientes en tiempos difíciles. Era un mensaje claro. Al igual que la primavera sigue al invierno, la alegría siempre puede renacer tras la tristeza. Pero el sufrimiento de Deméter no pasó desapercibido en el Olimpo. Zeus, al observar la desesperación de la humanidad y el caos que se estaba gestando, decidió que era momento de intervenir. Sabía que para restaurar el equilibrio, debía hacer algo para apaciguar el dolor de la diosa. Así, comenzó a idear un plan que implicaría negociar con Hades y cambiar el destino de Perséfone. Zeus, al ver el sufrimiento tanto de Deméter como de la humanidad, no pudo quedarse de brazos cruzados. La falta de cosechas y el duro invierno estaban llevando a los mortales al borde del colapso. Como rey del Olimpo, sabía que debía actuar. Así que, sin más demora, envió a Hermes, el mensajero de los dioses, al inframundo para exigir la liberación de Perséfone. Pero claro, Hades no iba a dejarla ir tan fácilmente. Después de todo, él también tenía sus propios deseos y reclamos en esta historia. Hades, con su astucia característica, aceptó devolver a Perséfone, pero no sin antes ofrecerle un grano de granada. Un acto aparentemente simple, pero cargado de significado. Según la ley del inframundo, todo aquel que consume alimentos de su reino queda ligado a él para siempre. Perséfone, quizás por curiosidad o hambre, probó la fruta sin saber las consecuencias. Este detalle sería crucial para el acuerdo que estaba por establecerse. Los griegos veían en este acto una metáfora sobre las decisiones y sus consecuencias, sobre cómo incluso los más pequeños actos pueden definir nuestro destino. Cuando Perséfone consumió el grano de granada, selló un vínculo con el inframundo. Ante esta situación, Zeus tuvo que intervenir con cautela. No podía simplemente ignorar la ley, pero tampoco podía permitir que Deméter siguiera sumida en su luto eterno. Así, propuso un acuerdo que buscaba balancear los deseos de todos. La solución era que Perséfone pasaría parte del año con su madre en la tierra, y la otra parte en el inframundo junto a Hades. Una decisión que afectaría tanto a los dioses como a los mortales, ya que daba origen al ciclo de las estaciones. Este arreglo significaba que cuando Perséfone regresaba con Deméter, la tierra florecía, el sol brillaba y las cosechas prosperaban, simbolizando la primavera y el verano. Pero cuando Perséfone debía volver al inframundo, la tristeza de Deméter traía consigo el otoño y el invierno. Así, este mito se convirtió en la explicación de los cambios de la naturaleza y el destino cíclico de la vida. Sin embargo,
El legado de este acuerdo va más allá de las estaciones y continúa influyendo en la forma en que los mortales entienden el equilibrio entre la vida y la muerte. El acuerdo final entre los dioses se convirtió en uno de los mitos más poderosos y significativos para los griegos. Perséfone pasaría la mitad del año con su madre, Deméter, en la superficie de la tierra. Durante este tiempo, la diosa de la agricultura llenaría el mundo de vida. Los campos se cubrirían de verde, y las cosechas abundarían. Esta etapa representaba la primavera y el verano, épocas de prosperidad y alegría para los mortales. Los griegos lo interpretaron como un símbolo de la renovación constante, de la esperanza que sigue a los tiempos oscuros. Sin embargo, cuando llegaba el momento de regresar al inframundo, Deméter se sumía nuevamente en la tristeza. Perséfone debía acompañar a Hades en el mundo subterráneo, y la tierra reflejaba el dolor de su madre. Los días se acortaban, el frío invadía los campos, y las cosechas se marchitaban. Así nacía el otoño y el invierno, estaciones que recordaban a los mortales la importancia de la paciencia y el respeto por los ciclos naturales. Para los antiguos griegos, el acuerdo de Perséfone era una enseñanza sobre la dualidad de la vida: alegría y dolor, luz y oscuridad, muerte y renacimiento. Este mito también revelaba algo fundamental: el equilibrio. Perséfone representaba el puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un recordatorio de que todos debemos aceptar los cambios y las transiciones en nuestras vidas. ¿Y cómo aplicaban esto los griegos? Pues, por ejemplo, durante la época de cosecha, agradecían a Deméter y celebraban el retorno de su hija. Pero, al llegar el invierno, se preparaban para el descanso de la tierra, aceptando que no todo puede ser florecimiento constante. Un aprendizaje que, incluso hoy, nos invita a reconocer los ciclos de nuestras propias vidas. El mito de Perséfone y Deméter trasciende la simple explicación de las estaciones. Nos habla del poder del amor, del sacrificio y de la aceptación de las inevitables transiciones. Y es esta profunda sabiduría la que se celebraba en los ritos más sagrados en honor a ellas, en un lugar que pronto descubriremos: Eleusis, donde los misterios de la vida, la muerte y la renovación eran revelados a los iniciados. En Eleusis, un lugar sagrado para los antiguos griegos, se celebraban los misterios de Eleusis, en honor a Deméter y Perséfone. Estos ritos secretos eran uno de los cultos más importantes de la antigua Grecia, y quienes participaban en ellos adquirían un conocimiento especial sobre los misterios de la vida, la muerte y la renovación. Los iniciados aprendían que, al igual que Perséfone, todos pasamos por ciclos de oscuridad y renacimiento. Este legado ha sido transmitido a través de los siglos como una poderosa lección sobre la naturaleza cíclica de la existencia. Los misterios de Eleusis se realizaban anualmente y se consideraban esenciales para obtener la bendición de Deméter para las cosechas. Durante las ceremonias, los participantes experimentaban una representación simbólica del viaje de Perséfone al inframundo y su regreso a la tierra. Esta práctica les permitía comprender más profundamente el equilibrio entre la vida y la muerte, al igual que la importancia de la fertilidad y la renovación en la naturaleza. Los griegos creían que estos rituales otorgaban una conexión directa con las diosas, asegurando la prosperidad en las cosechas y al mismo tiempo una comprensión del destino y la eternidad. Pero el culto a Deméter no se limitaba solo a los ritos de Eleusis. La diosa también era venerada en todo el mundo griego como la protectora de la tierra y las estaciones. Los agricultores ofrecían ofrendas de los primeros frutos de sus cosechas, agradeciéndole por su abundancia y pidiéndole que los guiara a través de las épocas difíciles. Estas prácticas eran un recordatorio constante de la interdependencia entre los mortales y las fuerzas divinas que gobernaban el mundo natural. El mito de Deméter y Perséfone nos enseña que la conexión con la naturaleza y el respeto por sus ciclos es fundamental para la supervivencia y el bienestar. Así, el legado de Deméter y los misterios de Eleusis continúa vivo en las historias y enseñanzas que nos llegan desde la antigüedad. Este mito, que va más allá de una simple leyenda, se convierte en un espejo de nuestras propias vidas. Nos invita a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras pérdidas,
cómo encontramos esperanza en medio de la oscuridad y cómo, al final, todo forma parte de un ciclo eterno de cambio y crecimiento. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las estaciones cambian? ¿Qué misterios se esconden detrás de ese ciclo eterno de primavera, verano, otoño e invierno? La respuesta está en la mitología griega, en la poderosa historia de Deméter y Perséfone. En esta historia descubrirás el origen de las estaciones, y lo más importante, el inconmensurable poder de una madre. Sí, porque detrás de cada flor que florece y cada hoja que cae, hay un mito que nos habla de amor, sacrificio, y la lucha por recuperar lo que más queremos. ¿No es fascinante? Pero, espera, esta historia va más allá de ser una simple leyenda. Es un reflejo de cómo enfrentamos nuestras propias batallas, y cómo el destino a veces nos arrebata lo que más amamos solo para devolverlo de una forma diferente. ¿Quieres saber más? En Mitología sin fronteras, te sumergirás en un viaje lleno de dioses, titanes y profecías, donde cada detalle nos enseñará algo valioso sobre la vida, la muerte y el renacimiento. Así que, antes de seguir, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte estas fascinantes historias. Porque una vez que comencemos, no habrá vuelta atrás.